¿quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para... Buenas noches, mis hermanos. Me goza otra vez compartir con ustedes a través de nuestras redes sociales. Me goza mucho poder estar con ustedes en este medio. Y en esta ocasión quiero hablarles un tema muy hermoso. Y le he puesto por título En la prisión de la ansiedad. Quiero que vayamos rápidamente a Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que aquí Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Está en la cárcel por causa del evangelio, no porque haya hecho algo ilegal, sino que en aquel tiempo predicar el evangelio así a medida y desmedida era algo ilegal. Pero bueno, el punto es que si alguno tenía que estar ansioso en medio de esa situación era Pablo. ¿Por qué? Porque su ministerio estaba expandiéndose y estaba creando iglesias. Tenía mucha responsabilidad encima suyo. Y aún así, desde la cárcel, Pablo motiva a la iglesia de Filipo y les enfatiza que sean alegres. Les dice, sean alegres y que se regocijen en el Señor. O sea, imagínense que nosotros tengamos un familiar en la cárcel, Dios nos guarde. Imagínense que tengamos un familiar en la cárcel y de repente esa persona te envía una carta diciéndote, alégrate en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así le decía Pablo a la iglesia de Filipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo se sentirán los presos en la cárcel? Yo en realidad no sé mucho de cómo deben sentirse ellos. Solamente tengo conocimiento que en la cárcel ellos mismos hacen como sus normas. Ya allí las personas no pueden estar divulgando cosas. Si ven algo extraño no pueden decir nada. Entonces, ellos viven situaciones dentro de la cárcel muy agobiantes, muy frustrantes. Viven con una agonía constante, con miedo de que no les vayan a hacer daño, con miedo de que no les roben las pocas cosas que de repente los familiares puedan darles y ese tipo de cosas. Entonces, así como hay cárceles físicamente, como hay cárceles físicas, también hay cárceles espirituales. Y quiero que veas lo que dice Isaías 61:1. Dice así: me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y el Salmo 107:14 dice: los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Es decir, que el Señor nos sacó de nuestras prisiones. Dios nos saca de nuestras prisiones. Entonces, aquí vemos que hay prisiones espirituales. Sí hay prisiones espirituales, así como las hay físicas. Y estas prisiones espirituales muchas veces son peores que las cárceles físicas, que las prisiones físicas. Porque no es lo mismo estar en una cárcel y bueno, ya en la cárcel tú sabes que no puedes hacer nada, que ya es algo que se te sale de las manos, a estar en una cárcel espiritual donde constantemente estás pensando, estás agobiado, estás luchando con algo interno. Y muchas personas se han suicidado. Vemos famosos que con el mayor dinero del mundo, aún así, se han visto casos de suicidio en estas personas. ¿Por qué? Porque tienen una cárcel espiritual, algo interno que los está afectando.
En esta ocasión vamos a hablar sobre la ansiedad. Vamos a hablar sobre la ansiedad, pero ¿qué es prisión y qué es ansiedad? Vamos a definirlo. Prisión es cosa que ata o que define o que detiene físicamente, y ansiedad, preocupación o miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es decir, que la prisión de la ansiedad vendría siendo toda aquella preocupación que nos ata en la vida cotidiana y que no nos deja avanzar. Psicológicamente hablando, es una reacción de tensión, de nerviosismo, algunas veces de descontrol ante una amenaza o un peligro de algo nuevo que viene. Todos en algún momento hemos sentido ansiedad. Todos en algún momento hemos estado en ese momento de ansiedad. Nos ponemos ansiosos, por ejemplo, cuando vamos a presentar un examen, una evaluación en la universidad, una evaluación en la escuela, una entrevista de trabajo. Yo todavía recuerdo cómo fue mi primera entrevista. Y recuerdo que fue horrible. Yo no encontraba qué ponerme, yo no encontraba qué decir, no sabía qué decir. Era mi primera vez en una entrevista y mis pies estaban muy inquietos. Tenía los pies tan inquietos que no podía ni siquiera controlarlos. Y tenía una sonrisa fija en mi boca en medio de la entrevista. Y era una ansiedad terrible. O sea, ni siquiera cuando viví el momento se pasó la ansiedad. Entonces, cuando salí de la entrevista, lo único que dije fue el mayor desastre de mi vida. Y esas son ansiedades normales, son ansiedades que como personas podemos vivir a diario en las cosas que hacemos. Pero hay ansiedades que sí son dañinas. Esas ansiedades enfermizas son todas aquellas que nos roban la paz, que no nos dejan comer, que no nos dejan dormir, que no nos dejan ver las cosas con claridad. Y Dios nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, el versículo que leímos al principio: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, amigos y hermanos, si Dios lo dice en su palabra, debemos creerlo. Debemos entregarle todas esas cargas a nuestro Dios para que Él nos pueda entregar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo dice también: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y aquí vamos a ver nuestro primer punto en este mensaje. Y es todo y la nada. Vamos a relacionarlo con la oración. Cuando tú no confiesas nada, todo te va a cargar. Cuando no expresamos nada, todo nos pondrá ansiosos. Yo no sé si te has dado cuenta en las relaciones de pareja o incluso en las relaciones amistosas, o sea, cualquier tipo de relación, cuando un hombre le pregunta a una mujer que ya, o sea, la observa señales de que algo está raro, el hombre le pregunta: ¿te pasa algo? Y la mujer que responde: nada. Vea, esa respuesta es la hecatombe interna. Y sabemos, muchos saben que cuando una mujer te dice de que no le está pasando nada, es porque le está pasando de todo. Entonces, así más o menos es lo que quiero darte a entender. Si tú no confiesas nada, todo te va a seguir cargando. Por ejemplo, cuando estamos pasando por problemas, a veces nos callamos porque no queremos molestar, por orgullo, por vergüenza, y lo que hacemos es enfermarnos más internamente. O sea, la ansiedad se va apoderando más de nosotros. Hebreos 10, 19 al 20 nos dice: así que, hermanos, mediante de la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Tenemos, hermanos, la libertad completa de expresarle todos
nuestras emociones a Dios, todo lo que nos está pasando. Y sí, realmente Dios conoce todo lo que nosotros pasamos, pero Él también espera de nosotros que nosotros le abramos nuestro corazón, espera que nosotros confesemos todo lo que nos acontece. Amén. Debemos romper con la cultura del silencio. Debemos romper con la cultura del silencio, ya basta. Y orar es abrirle el corazón a nuestro Dios. Continuamos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y entonces aquí vendríamos con el segundo punto, que sería el ruego. Nuestro segundo punto, no solo debemos orar, no solamente debemos orar. Está bien orar, pero que no nos quedemos allí. Aquí la palabra de Dios dice en toda oración y ruego, es decir, que también debemos rogar. Ya esto sería como otro nivel de comunicación. Rogar es la acción de suplicar algo. Es como un pedido más intenso, un pedido más compenetrado. Aquí debemos realmente dejar nuestro ego. Aquí ya, totalmente dejar nuestro ego y humillarnos delante de la presencia del Señor y rogarle desde lo más profundo de nuestro corazón, hablar con el Señor. Es como cuando un niño quiere algo, pero su madre no acepta. Imagínate el momento, un niño quiere algo, pero la madre no lo acepta. Y él suplica, él le ruega, él llora, mamá, por favor, esto, lo otro. Hasta que la mamá decide si lo complace o decide, si no, o si decide, bueno, después. Entonces el punto es que yo quiero que veas la manera en que los niños ruegan a sus madres, a sus padres. Así debemos rogarle nosotros a nuestro Dios. Mateo 7:7 dice: pida y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Hay poder en el ruego, hermanos. Hay poder en el ruego. No te avergüence humillarte delante de Dios para confesar todas tus necesidades, para confesar todas tus cargas. Y bueno, me gustaría que para ir finalizando, quiero que te lleves bien claro este punto. Él te da paz. El Señor nos da paz. Dice la palabra de Dios: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que sepas de que la paz es la respuesta más importante a tus peticiones. La paz es la respuesta más importante a tus peticiones. Y lo dice Pablo estando en una cárcel. Dice: el Señor te da paz. Entonces, fíjate que si la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, muchas veces no recibimos la respuesta que nosotros esperamos. Muchas veces en medio de la angustia no recibimos de parte de Dios la respuesta que nosotros, por lo que estamos pidiendo. Pero debemos tener siempre en cuenta de que debemos permitir de que Dios haga como quiere. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Y siempre la respuesta que Dios nos dé en medio de una situación, esa respuesta cuando viene de parte de Dios te va a dar paz. Créelo que te va a dar paz. Yo lo he sentido, sé que tú también en ocasiones lo has sentido. Entonces, hermano, quiero que cerremos los ojos. Vamos a orar en donde sea que estés. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Señor, bendito Dios, tú eres bueno y eres hermoso, Padre amado. Señor, te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque solo tú la mereces. Señor, bendito Dios, queremos darte gracias por esta palabra, Señor, porque sé que la necesitaba, Padre. Gracias, Señor, porque tú me recuerdas que debo salir de esta prisión de la ansiedad, Señor, y no quedarme allí sujeto, Padre amado. Señor, gracias, Señor, porque tú me has dado a entender, Señor, que sea lo que sea, cualquier respuesta que tú me des, Señor, esa respuesta va a traer hacia mi vida
paz, Señor. Y que en medio de la oración y en medio del ruego, Señor, tú vas a dar consuelo a mi alma y a mi corazón, Padre amado. Señor, gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Muchos besos y abrazos. Adiós. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo?